No sé cómo comenzar este video, ya he intentado muchas veces grabarlo, empezar a hablar y no sé todavía cómo comenzar, pero yo soy Andreina y el año pasado fui víctima de un intento de feminicidio por parte de un chico con el que estaba empezando a salir. Todo comenzó porque yo esa noche no quería irme con este chico, ya que debido a que él había estado tomando durante varios días seguidos, incluso esa noche yo lo noté que él se encontraba bastante tomado y no quería irme con él en su moto. Así que le pedí que por favor me llevara a mi casa caminando, que yo quería irme a mi casa. Eran aproximadamente las 10:30 de la noche. Cuando vi que él no estaba como que razonando muy bien, le pedí el favor a uno de los amigos que se encontraba en ese lugar y le dije que si por favor él me podía acompañar a mi casa junto con él, ya que él estaba muy tomado y yo no sentía confianza de irme con él. Mi amigo se acerca junto conmigo y le comentamos que yo me quería ir a mi casa, que por favor fuéramos, pero que yo no me quería ir con él en la moto, debido al estado en el que él se encontraba. Él inmediatamente, cuando nosotros le comentamos eso, su reacción fue sumamente agresiva, ya que comenzó a decirme que yo lo que quería era irme con mi amigo y dejarlo a él. Tratamos de explicarle y le dijimos que yo simplemente me quería ir a mi casa, pero que no me quería subir con él en la moto y no hubo manera que él entendiera. Él comenzó a agredirme, comenzó a golpearme, comenzó a decirme muchas cosas horribles y yo entré en un estado de impresión, de shock, digámoslo así, porque era la primera vez que yo vivía una escena así, era la primera vez que de cierta forma un hombre me trataba así, a ese nivel, una persona que yo estuviera conociendo. Yo soy paciente psiquiátrico, tengo tratamiento para el trastorno limítrofe de la personalidad, por lo cual ese día me encontraba bajo los efectos de mi tratamiento y reaccioné de una manera increíblemente tranquila, ya que no entendía lo que estaba sucediendo y me dejé agredir. Eh, en un momento de desesperación, cuando ya había pasado mucho rato, él me había dañado las sandalias con las que yo andaba, ya me había agredido mucho, varias amistades intentaron calmarlo y decirle que por favor se controlara, pero él no razonaba de ninguna forma. Entonces yo decidí ir y aventar su moto contra el piso, le tiré la moto y le dije que si él estaba tan preocupado porque yo no quería subirme en su moto, que entonces fuera y recogiera su cochina moto y me dejara en paz. Cuando tiré la moto al piso, yo decidí salir corriendo, ya que yo vivía en el barrio de al lado y solamente tenía que cruzar un puente que había que dividía los dos barrios. Yo la verdad era la segunda vez que estaba en ese barrio. No conocía en absoluto la zona, no conocía en dónde estaba, solamente sabía que tenía que pasar por allí para yo llegar a mi casa. Cuando voy corriendo, camino, iba a pasar el puente, yo por un momento pensé y dije, si yo paso el puente, él viene en la moto, él me va a agarrar a mitad de camino porque el puente es pequeño, solamente puede pasar un carro a la vez. Entonces yo dije, él me va a agarrar, pues me puede agarrar del cabello, me puede agarrar de alguna forma. Así que decidí sentarme al lado de las barandas, o sea, cruzar las barandas y sentarme ahí al lado, ya que había un árbol y había el monte, como lo conocemos, el monte, el césped, como sea, estaba muy alto. Entonces yo pensé en ese momento y dije, si me siento ahí, él no me va a ver. Él viene, anda muy alterado, no sé, dije, posiblemente él no me ve. Para mi sorpresa, él nunca fue a recoger la moto. Él siguió corriendo detrás de mí, pero siguió corriendo en silencio. Cuando me senté y crucé la baranda, me senté y empecé a orar y le pregunté a Dios por qué estaba pasando eso, que no entendía nada de lo que estaba pasando, la verdad. Yo estaba muy sorprendida. Él, en cuestión de segundos, sentí cuando él cruzó la baranda y cuando él cruzó la baranda me tenía sostenida de este brazo. Entonces, él me comenzó a batir, me gritaba y me decía que yo era una perra, que era una puta, que porque no me iba con él, que si yo había llegado con él yo me tenía que ir con él, que porque me quería ir con el otro amigo. Entonces en ese momento ya los vecinos habían salido. En el momento en el que él comenzó a agredirme, en ese punto donde ya estábamos en el borde, yo no sabía que eso era un precipicio, porque como les digo, yo no conocía ese barrio, no conocía nada de eso, yo simplemente vi un lugar donde yo me podía sentar y donde yo pensé que me podía refugiar y esconder de él y mi impulso fue sentarme allí. Cuando él llega y me comienza a batir, me comienza a agredir, habían salido varios vecinos y recuerdo que había uno de los vecinos, un señor del sector, se le acerca y le dice que por favor me deje en paz, que me estaba lastimando. Él inmediatamente se voltea y le comienza a decir al señor y le dice, yo no la estoy lastimando, es que ella está... Y ella se quiere... Yo comencé a decirle que era mentira, yo les dije, mentiras, mentiras, él me está lastimando, yo no me quiero ir con él y él no me deja en paz, díganle que me deje, que me deje, que me deje. Y pues mientras lo intentaban calmar, él me seguía batiendo, batiendo, batiendo. Resulta que estábamos en el borde de un precipicio, yo no sabía. Cuando se acabó el pedazo de donde nosotros estábamos, yo solamente sentí un vacío.
sentí un vacío y nunca fui consciente ni me di cuenta que me caí. Le doy gracias a Dios porque no me di cuenta que me caí, no me di cuenta en el lugar donde estaba, no me di cuenta de nada de lo que pasó. Solamente recuerdo que caí en el agua. Y cuando caí en el agua, sentí que el agua me llevaba por aquí. Y recordé mi teléfono, yo cargaba un bolso de cuero. Así que el agua no alcanzó a entrar dentro del bolso inmediatamente, sino que a mí me dio tiempo de sacar mi teléfono, lo sacudí y llamé a mi amigo, el que le había pedido yo que por favor me llevara a mi casa caminando. Él no tenía el teléfono, sino que lo tenía su esposa. Luego de ese incidente, yo hablé con la esposa de mi amigo y ella me comentaba y me decía que cuando yo la llamé, ella me contestó el teléfono y yo le dije, Andrés, por favor, ven a ayudarme. Y ella me dijo, ¿qué pasó, mami? Andrés no está aquí. Y yo le dije, ayúdenme porque me caí, no sé dónde estoy, no veo nada. Ella me preguntó que dónde estaba y yo le dije que no veía nada. Y me dice que le dije que por un momento me quedé en silencio y le dije, creo que estoy en el río. En ese momento, ella me comenta que hubo un sonido muy fuerte y se perdió la conexión. Resulta que luego de que él me tiró, decidió lanzarse. Cuando él se lanza, cayó encima de mí. Entonces yo me encontraba contra el muro de contención del río donde habíamos caído y frente tenía una piedra de unos 2 metros, una piedra súper grande. Él cayó encima de esa piedra y mis manos quedaron debajo del cuerpo de él. Perdí la conciencia por un momento hasta que luego reaccioné. Cuando reaccioné, él estaba convulsionando encima de mí. Y recuerdo que él hacía unos sonidos muy horribles. Y él convulsionaba y él estaba literal, o sea, él estaba así y hacía unos sonidos sumamente fuertes, muy feos. Yo de la impresión y del susto que tuve cuando lo vi encima de mí, cuando lo vi que él estaba prácticamente muriéndose, saqué las manos debajo del cuerpo de él y comencé a despertarlo. Yo me asusté muchísimo porque, como yo soy de Venezuela, aquí en Colombia han habido muchos incidentes, han pasado muchas cosas y yo sentí que, no sé por qué, sentí que era mi culpa. Sentí que era mi culpa lo que estaba pasando, sentí que, no sé qué sentí, la verdad me asusté muchísimo. Entonces la única reacción que tuve fue despertarlo. Yo lo comencé a despertar, lo comencé a llamar por su nombre, lo comencé a tratar de despertar. Él abrió los ojos y cuando él abrió los ojos me miró con una mirada tan horrible. Me miró como cuando ves a un muerto, literal. Me dicen después, me comentaron y me decían que cuando yo me caí, hubo una testigo en todo ese momento y ella me comentaba después y me decía que ella vio toda la escena. Ella alcanzó a ver cuando él me lanzó y ella de la impresión se volteó a llamar a su pareja, a su esposo, y le decía como que amor, ven que la acabó de tirar, la mató. Ella me dice que sonó sumamente horrible, sonó como si yo fuera explotado cuando caí. Debido a eso me imagino que él de la impresión y el susto decide lanzarse, decide tirarse. Cuando él reacciona abajo que me comienza a mirar, me miraba y me gritaba y me decía que era mi culpa, que todo lo que había pasado era mi culpa, que yo por no haberme ido con él, que si yo no fuera sido tan eso no fuera pasado, que era mi culpa, que era mi culpa y que era mi culpa. Cuando él ve que yo no le respondía nada, yo estaba en estado de shock, él inmediatamente cambió su actitud y comenzó a querer ser mi salvador. Pasó de ser un agresor a ser un salvador. Entonces él me dijo que no me preocupara, que él conocía la salida, que él sabía dónde estábamos y que él me podía sacar. Me dijo que camináramos, que él me iba a sacar de ese lugar. Yo alcancé a ver una luz en la mitad del río, alcancé a ver una luz y caminé hacia ahí. Cuando caminé hacia el punto donde vi que había luz, ya me di cuenta que confirmé que estábamos en el río y decidí mirar hacia arriba. Cuando miró hacia arriba me di cuenta que no había salida. No había salida porque habíamos caído en caída libre, el lugar en donde estábamos era totalmente así, no tenía ningún tipo no había manera de que lo pudiéramos escalar ni que pudiéramos salir de ahí. Así que yo, entre el shock que estaba, me desmayé. Pero cuando me desperté, escuchaba que él me gritaba a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos, lo escuché que él me estaba gritando. Y abro los ojos y yo me encontraba sumergida en el agua. Solamente me quedaba la cara y esta parte del pecho era lo único que me quedaba fuera del agua. De resto yo estaba sumergida en el agua y como tenía el agua tapándome los oídos, no escuchaba casi lo que me decía. Escuché que él me decía, perdóname, perdóname, por favor, mi amor, perdóname, perdóname, fue un accidente, perdóname, yo no quería que esto pasara, perdóname, perdóname. Yo escuché que me estaban llamando desde la parte de arriba. En ese momento ya había llegado la policía y los policías estaban alumbrando hacia abajo, entonces yo vi la luz de las linternas
y escuché que me gritaban, que me llamaban por mi nombre y me intenté levantar. Cuando me intenté levantar del agua, como yo soy derecha, al intentar levantarme me caí de cara contra el agua y tragué de esa agua. Cabe recalcar que el agua era contaminada y estábamos en un río contaminado. Cuando me caí de cara sobre el agua, no entendí por qué me caí. Entonces volví a quedar sumergida en el agua y no sentía el brazo, así que con esta mano me lo tomé y me lo llevé aquí al pecho y vi que con la chaqueta que yo tenía en la mano solamente se me veía esto, se me veía así. Entonces decidí subírmela y en ese momento me di cuenta que tenía la mano totalmente encima del brazo. En ese momento me desesperé y comencé a gritar que me ayudaran, le comencé a gritar que era su culpa, que viera lo que me había hecho, que mi mano. Y aparte no podía caminar, ya no me podía levantar del agua porque la rodilla también, me había lastimado también la pierna, solamente que en ese momento lo más impactante era el hecho del desprendimiento de la mano. Ahí abajo duramos más de 2 horas, hasta el punto en el que me desmayé muchas veces. Me desmayé muchas veces y recuerdo que había un momento en el que mi cuerpo no paraba de brincar adentro del agua. Ya tenía mucho rato, esa noche había llovido, así que el agua venía con mucha fuerza, estaba muy fría y mi cuerpo comenzó a brincar. Yo recuerdo que me brincaba, saltaba. O sea, me desmayé muchas veces, pero nunca perdí la conciencia. Nunca perdí la conciencia de las cosas que acababan de pasar. No, siempre fui consciente de lo que estaba pasando, solo que me desmayaba mucho. En una de esas alcancé a escuchar. Estaba desmayada y me desperté con el sonido de unos perros. Estaban latiendo unos perros y ya vi que venían varios hombres corriendo hacia donde mí. Y en ese momento llegaron los bomberos. Recuerdo que comenzaron a hablar por radio y el bombero les dijo que necesitaba acción rápida ya que yo estaba entrando en estado de hipotermia y eso me podía producir un shock. Bueno, me comenzaron a subir en la camilla, me colocaron mantas térmicas, me sacaron de allí. Recuerdo que ellos estaban buscando a personas muertas. Entonces, cuando me subieron en la ambulancia, recuerdo tanto que dijeron, tenemos a la primera joven viva, la vamos a dirigir en este momento a urgencia. Llegué al hospital y casi que inmediatamente llegó él también. A él lo colocan en la cama frente a mí en el hospital y él comenzó a gritar, a gritar, a gritar, a gritar y gritaba cosas, gritaba demasiadas cosas y me gritaba, perdóname, perdóname, tú sabes que esto fue un accidente, tú sabes que fue un accidente, diles que fue un accidente. Cuando estuvimos abajo, en todo ese rato, él se encargó de lavarme el cerebro y me dijo que como yo era de Venezuela, a mí no me iban a atender porque yo no tenía seguro médico. Así que él, si yo decía que nos habíamos caído de la moto, él iba a encargarse de que con el SOAT, que con su seguro, a mí me pagaran o me hicieran lo que me tenían que hacer. En ese momento recuerdo que al hospital entraron, estaban los bomberos, estaban los policías, habían demasiadas personas y entró una chica preguntando de una manera muy, muy brusca y ella preguntó que quién iba a pagar lo que había pasado porque había que pagarle a los bomberos, había que responder por las ambulancias. Así que él dijo, o sea, fue un accidente de mi moto, así que yo lo voy a pagar con el SOAT, no hay problema. Yo respondo. Estando abajo, él me juró, me prometió que él se iba a encargar de todo lo que yo necesitara, que él se iba a encargar de mis gastos, que por favor, no lo fuera a dejar que la policía se lo llevara. Así que yo ilusamente le pedí a los policías que por favor se fueran y me dejaran en paz porque yo solamente quería que todos se fueran. Quería que todo el mundo se desapareciera y que me dejaran en paz. Una de las enfermeras me dijo, él es insoportable, no sé cómo te lo soportas. Y yo en ese momento le dije a la enfermera, es que él no es mi novio. Yo solamente estaba saliendo con él. Y la enfermera como que, ella comprendió y me dijo, no, es sumamente insoportable, ya no me lo soporto. Entonces entró un enfermero y me corta la chaqueta. Cuando él me corta la chaqueta, me recuerdo que él cortó la chaqueta y me soltó así. Me soltó, me miró y salió de la habitación. Respiró profundo y volvió y entró a la habitación. Y yo inocentemente lo miré y me reí y le dije, me tienen que enyesar, ¿cierto? Y me miró y me dijo, no, eso no se te va a curar enyesándote a ti, hay que operarte. Tú no ves cómo tienes la mano. Y en ese momento fue como que comprendí y me di esta mano con esta mano y me di cuenta que estaba más o menos así. O sea, como toda la mano estaba encima del brazo, obviamente el brazo se veía cortito, se veía mucho más pequeño. En ese momento sentí que me cayó un balde de agua fría encima y me pregunté cómo me van a operar, cómo así. Esa noche me colocaron 3 bolsas de suero caliente. Yo no conocía que existía el suero caliente para regular mi cuerpo por la hipotermia que tenía, como les decía, para que no entrara en shock. Me colocaron abajo de mi cuerpo, me colocaron como una especie de extractor, un ventilador, pero él botaba aire caliente. Entonces me colocaron todo eso para regular un poco mi cuerpo porque la hipotermia no me dejaba poder tener control del cuerpo.
A la mañana siguiente llega mi amigo con el que habíamos estado reunidos, él me pregunta que qué pasó, yo le dije que no entendía, no sabía qué había pasado. Bueno, él me lleva, que me haga mis radiografías, todo, me ve el ortopedista, me dice que me tienen que hacer una cirugía ya que había perdido toda esta parte del hueso. Tuve una fractura de radio distal con desplazamiento. El hueso se partió en tantos pedacitos que por eso la mano quedó totalmente encima. Así que me tuvieron que hacer una cirugía acá para reconstruir, para nuevamente soldar la mano con el brazo, porque ya no tenía hueso. Ese día como yo todavía no quería comprender, no sé, no era consciente de lo que él me había hecho. Salimos del hospital y yo me dirijo nuevamente hacia la casa donde habíamos estado reunidos porque mi amigo me había hecho el favor de ir a buscar a mi hijo a mi casa y lo había llevado donde su mamá para que ella me ayudara a cuidarlo ese día. Entonces, cuando yo llego, me dice la señora, me llama y me dice, tengo que decirte algo y te lo voy a decir delante de él porque yo no tengo problema para decirlo. Y lo mira y le dice, tú la intentaste matar. Y tú posiblemente no has caído en cuenta, me dice ella, pero quiero que sepas que él te pegó, te golpeó y te ultrabajó hasta que te lanzó. Y luego de que te lanzó, no obstante con eso se lanzó, posiblemente a rematarte abajo. Él comenzó a gritarle, le decía que no fuera tan metida, que ella no sabía lo que había pasado. Ella le recalcó que ellos fueron testigos y ellos vieron todo lo que había pasado, en especial su hija, que ella fue la que fue testigo en todo el momento porque era la persona que estaba tratando de calmar la situación y que ella había visto perfectamente cuando él me había tirado y después cuando él se tira. Yo quedé muy sorprendida porque todavía no, o sea, yo seguía como que en shock, no sé la verdad porque todavía no sé por qué no tuve alguna reacción. Lo cierto es que luego de eso yo fui, lo dejé en su casa porque él no podía moverse. Entonces yo fui, lo dejé en su casa y me pidió que por favor, por favor, yo no fuera a contarle a sus papás nada de lo que había pasado, ya que yo había conocido a sus papás el 31 de diciembre, porque como les dije, yo estaba saliendo con él me había invitado a compartir ese día en la cena familiar de ellos y yo fui. Entonces, la mamá se impresionó mucho y yo le dije, no, él me dijo que teníamos que decir que nos habían intentado robar. Yo le dije a la señora, no, sí, nos intentaron robar y ella se quedó mirándome y me preguntó, ¿es verdad? Entonces, yo simplemente lo dejé ahí y me fui para mi casa. Duré como 2 días en mi casa, sin salir ni nada. Entonces la mamá de él me llama y me dice que ella se sentía muy preocupada porque no sabía cómo yo estaba haciendo para comer, para nada, porque yo quedé con el brazo totalmente inmovilizado, aparte de tantos golpes que tenía en el cuerpo, aparte de la pierna, tenía mucho dolor en la rodilla, pero ese día a mí no me hicieron radiografías en la pierna, ya que no lo vieron necesario porque yo podía caminar. Entonces la señora me pidió me dijo, yo la quiero ayudar, yo te quiero ayudar, porque yo me siento culpable de cierta forma por lo que te pasó. Entonces ella me dice, por favor, ven a mi casa y quédate durmiendo conmigo acá. La señora, ella tenía su espacio en el que ella dormía sola, ella dormía aparte, entonces ella me pidió que fuera, que ella me quería ayudar a atenderme. Yo la verdad no tenía apoyo de nadie en esos días y yo estaba tan desesperada que yo acepté irme a quedar con ella. Efectivamente, me quedé durmiendo con ella en su habitación, ella me estuvo ayudando, duré 2 días en esa casa. Cuando al segundo día, creo que fue, o al tercer día, la verdad no recuerdo bien, pero fue al segundo o tercer día que yo estaba ahí, él se volvió sumamente agresivo y comenzó a quererme agredir, comenzó a querer agredir a la mamá, al papá, comenzó a gritar y le decía que todo era mi culpa porque yo era una perra, que todo lo que había pasado era mi culpa, que si yo no fuera aparecido en su vida, que yo era una maldita parecida, que yo con 15 días que tenía en su vida me le había cagado la vida, que las mujeres lo que hacíamos era eso, que él como no había aprendido de las cosas que ya le habían pasado. En ese momento el papá fue, lo detuvo, hubo una pelea horrible en esa casa y me deciden sacar, la señora me pide un taxi, me saca. Luego ella me llama y me pide que por favor nos reunamos las dos a solas, porque ella quería hablar conmigo. Cuando nos reunimos nos encontramos las dos en una panadería y ella me pidió que por favor le contara la verdad, que ella no creía en ninguna de las historias que le había dicho y que a ella ya le habían dicho que él me había tirado ese día. Entonces yo le conté la verdad a ella, todo lo que había pasado. La señora me dijo que si yo lo quería denunciar, que hiciera lo que yo viera conveniente. Así que al otro día de nosotros habernos reunido, yo le pedí que por favor me regalara la hoja del historial clínico de él, ya que yo necesitaba poder tener todos los datos de él para que a mí me pudieran ayudar. Decidí irme a fiscalía y ponerle la denuncia. La denuncia no me la quisieron recibir por violencia de género, me la recibieron porque como él y yo no éramos novios, me la recibieron como que fue un conflicto entre amigos, que él y yo éramos amigos y habíamos tenido un conflicto y nos habíamos caído. Luego de yo ponerle la denuncia, ahí empezó la tortura más grande porque él me comenzó a acosar. Me comenzó a acosar, comenzó a llamar a mis amigos, comenzó a llamar a mis amigas, comenzó a amedrentar a mis amigas, comenzó a amenazarme, a amenazar a todo el que estuviera cerca de mí y no quisiera darle, o sea, si no me daban información de la que él quería, él inmediatamente comenzó a amenazar a todo el mundo y todo. A él se lo internaron para operarlo porque él había tenido unas fracturas y todo eso, entonces se lo llevaron a internar. Resulta que estaba yo reunida con mis amigos, estábamos compartiendo un rato en un parque que quedaba cerca de la casa donde yo vivía
y él llegó ese día allí, recién operado, a intentar agredirme nuevamente. Ese día me comenzó a decir muchas cosas, me comenzó a amenazar, hasta que llegó un punto en el que amenazó a mi hijo. Ahí yo sentí mucha desesperación, mucha frustración y me levanté hacia donde él estaba y le dije que ya me dejara en paz, que si no se daba cuenta que me había dañado la vida, que si no se daba cuenta de lo que había hecho. Entonces yo intenté darle una cachetada porque estaba sumamente estresada. Él me devolvió, él fue más rápido que yo, no sé, y me golpeó, me reventó la blusa que yo cargaba, me comenzó a batir nuevamente. Entonces una de mis amigas que estaba allí se fue contra él y comenzó a golpearlo y le dijo que ya me dejara en paz, que casi me mataba, que si eso no era suficiente para que él me dejara la vida en paz. Ese día llamamos a los policías y los policías no se lo llevaron porque él se inventó una historia en la cual le dijo a los policías que supuestamente yo había sido su mujer y que yo lo había engañado con su mejor amigo. Eso, pues los policías no le creyeron mucho, así que volvieron nuevamente hacia donde yo estaba y en ese momento todos los que estaban ahí le comenzaron a decir que cómo no lo habían detenido, que él estaba loco, que él me había intentado matar, que él me había lanzado. Entonces en ese momento los policías me pidieron disculpas y me dieron el número y me dijeron que si él volvía a acercarse a mí, que inmediatamente los llamara porque lo iban a llevar detenido. Me siguió acosando, me siguió molestando. Pasaron más de 6 meses y seguí con el acoso de él, con los gritos de él, donde me veía, me gritaba, llegó a ir a mi apartamento a gritar, me tuve que mudar de casa. En el transcurso de todo este tiempo que ha pasado, me mudé 5 veces de casa, porque por algún otro motivo, él siempre me lo encontraba y terminaba diciéndome cosas, me molestaba. Llegó un punto en el que ya no me molestó más. Ya no me molestó más porque al parecer le comentaron y le dijeron de que yo estaba en proceso con fiscalía. Luego de esa última agresión que me hizo, volví a fiscalía a decirles que qué iba a pasar porque él me seguía acusando, me seguía molestando. En ese momento me cambian la orden de fiscalía para medicina legal y colocan que es una persona que está recurriendo en violencia de género y ocurrencia feminicida. En ese momento ya me comienzan a atender en medicina legal, me hacen mis revisiones, decido ir con mi doctora, con mi psiquiatra, para que ella me entregara un informe en el cual yo pudiera dejar claro que en ningún momento yo había atentado en contra de mi vida, que al contrario yo era una paciente la cual venía muy bien adaptada a mi tratamiento, que en ese momento me encontraba en un momento sumamente tranquila, razonal y pues que me había desestabilizado mucho a raíz de lo que él me había hecho. Luego de eso me vio el ortopedista. Volví con el ortopedista para comentarle que la inflamación de mi mano no bajaba la inflamación de la mano. El doctor me revisa y se da cuenta que la cirugía quedó mal hecha. Entonces el tornillo, uno de los tornillos, tengo 2 tornillos que atraviesan de aquí hacia acá y de aquí hacia acá para unir la mano. Entonces uno de estos tornillos había quedado pisando mi articulación, por lo cual no tengo suficiente movilidad en la mano. Como me estaba cayendo tanto y no tenía fuerza en toda esta parte del cuerpo, el ortopedista me dijo que eso se podía deber a algún golpe o algún daño en algún disco de mi columna y también se podía deber al desgastamiento de uno de los tendones de mi pierna debido a los crujidos y a los sonidos que mi pierna hace. Me dice el doctor que lo más conveniente es que me realice las resonancias magnéticas del área lumbar, de la pierna, para luego someterme a otro proceso de cirugía, en el cual me iban nuevamente a quitar todo el proceso que habían hecho en la mano para poder zafar la articulación, para volver nuevamente a colocar las placas, ya que como perdí esa parte del hueso, no me pueden quitar nunca las placas de titanio, son ya de fijación para siempre. Yo en ese momento sentí que el mundo se me vino encima porque yo dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que hacerme más cirugía? Si ya fue tan dolorosa esta cirugía, si ya me costó tanto recuperarme de esta, ¿por qué me tengo que hacer más? Y en ese momento yo sentí que se me rompió todo. Comencé a entrar en un estado de depresión horrible, 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 en el que me sumergí. Me volví una persona sumamente agresiva. Comencé a atacar a quienes se me acercaban. En este caso, el amigo que me había invitado a la casa, el que me invitó ese día a la reunión, él fue la única persona que se quedó conmigo durante todo ese proceso. Él fue el que me ayudó a bañarme, vestirme, comer, me apoyó cuando nadie más me apoyó. Y él era la única persona que estaba conmigo. En todo ese tiempo yo comencé a volverme muy agresiva y él comenzó a sufrir las consecuencias de eso y me decía como que, pero ¿qué es lo que te pasa si yo no te hice nada? Entonces creo que creé como un método de autodefensa en el cual me perdí. Me perdí totalmente a mí misma, perdí mi esencia, no comía, no dormía, solamente lloraba y me preguntaba todos los días por qué no había hecho nada, por qué no hice nada, por qué no me defendí, por qué no dejé que la policía se lo llevara, por qué lo tuve que entender a él, por qué. Él ya me había comentado que él había tenido problemas con otras chicas, incluyendo a una amiga en común que se llama Wendy.
Entonces él me decía que Wendy se había aprovechado de él, que todas se aprovechaban de él y que yo era la única persona que lo trataba bien sin necesitar nada a cambio de él. Porque para dejarles claro, en todo el mes que yo estuve saliendo con él, gracias a Dios, yo siempre he trabajado por mi cuenta, siempre he sido responsable de mis gastos y de mis cosas. Así que en todo ese mes yo a él le daba dinero para la gasolina, yo lo invitaba a comer. O sea, él nunca tuvo que tener un gasto hacia mí por el hecho de salir conmigo. Al contrario, era yo la que le decía salgamos, compartamos, yo te invito. Resulta que yo no entendí que él ya venía presentando un trastorno con Wendy. Él ya había tenido un problema sumamente fuerte con Wendy y él tenía una aferración hacia ella horrible. Él tenía un aferre contra Wendy, que Wendy, que Wendy, que Wendy. Él me quiso como que dejar en claro, me dijo, es que tú eres diferente, tú me ayudaste a solucionar el problema que yo tenía con Wendy, porque efectivamente fue así. Yo decidí hablar con Wendy, y hablé con él y ellos habían solucionado el problema que había entre ellos. Pasó mucho tiempo, yo dejé de saber de él. Hace aproximadamente un mes y medio, él vuelve a atacar nuevamente a Wendy. Comenzó a atacar a Wendy, la persiguió hacia su casa, atacó a la mamá de Wendy. Wendy me comenta que hubo un momento en el que ella tuvo literal que entrarse a puños con él para que la dejara en paz, porque ya era horrible el acoso que tenía. Luego de todas esas cosas, él comenzó a agredir a varias chicas, él siguió molestando a varias mujeres hasta hace un mes y medio que ya volvió a atacar a Wendy. Wendy decide hacer una denuncia pública debido al estrés y a la situación que ella estaba viviendo y yo me doy cuenta de esa denuncia pública que Wendy hizo, así que la contacto y hablo con ella. En ese momento Wendy me dice, André, ya nos dimos cuenta todos de que tú siempre dijiste la verdad. O sea, ya nos dimos cuenta de que tú siempre tuviste la razón. Él realmente tiene un problema psicológico, psiquiátrico muy fuerte y se obsesiona con las mujeres. Wendy y yo intentamos ir a denunciarlo, pero eso, el día que fuimos a fiscalía había paro acá, así que no pudimos colocar nuevamente la denuncia. Pues decidí comenzar con un emprendimiento para tratar de aliviar mi mente, ya que cuando ocurrió el accidente yo vivía de la confección, vivía de mis manos. Como yo vivía del arte de mis manos, para mí fue muy duro y muy fuerte el volverme a recuperar económicamente porque ya no pude coser como antes, ya no podía trabajar igual, ni mi mano, ni mi pierna, los dolores crónicos, el dolor de la pierna cuando coso es sumamente fuerte. Así que yo decidí arriesgarme y comencé a vender empanadas. Tengo un mes en el cual estoy sobreviviendo gracias a la venta de las empanadas y me ha ayudado mucho a drenar un poco mis emociones, a volverme a encontrar conmigo misma. Cuando tenía como una semana de haber empezado mi emprendimiento, aquí afuera de donde yo vivo, lo veo que pasa. Yo sentí que venía una moto y cuando volteé era él. Era él y fue una sensación sumamente horrible porque tuvimos contacto visual y me pude dar cuenta en su mirada de que él sigue sintiendo el mismo odio, sigue sintiendo el mismo resentimiento. Así que en ese momento me alarmé y de inmediatamente llamé y comenté que le acababa de pasar. Le pedí orientación a la línea violeta, los cuales me refirieron que yo debía volver a fiscalía, nuevamente poner otra denuncia y comentar de que él estaba rondando cerca de donde yo estoy viviendo y trabajando para dejar la alerta de que pues él está por ahí. Decidí buscar a Wendy para que pusiéramos una denuncia. Ese día no pudimos poner la denuncia porque estaba cerrada fiscalía y por complicaciones de trabajo de Wendy y también yo al estar entregada al emprendimiento no pude volver a fiscalía. La verdad tampoco quise volver a confiar en fiscalía, ya que si durante tanto tiempo, a pesar de que fui muchas veces a comentarles de que él me acosaba, de que me tenía que mudar de casa, de que él seguía atormentándome la vida, lo único que me dijo fiscalía es que yo debía tener autocuidado, porque ellos tampoco iban a llegar corriendo apenas él atacara, que yo me debía cuidar sola. Yo decidí no contar lo que me había pasado y decidí tragármelo para mí porque sentí tanta culpa, que dejé que me terminara que eso se apoderara de mi vida y que me dañara por dentro, hasta que comprendí que no fue mi culpa. No fue mi culpa porque yo, gracias a Dios, siempre he sido una buena persona. Yo estaba entregando lo que yo soy, porque permití que no solamente me partiera el cuerpo, sino que me partiera el alma y el corazón también. Entonces me bloqueé mucho y fue muy difícil para mí hacer esto, hablarlo públicamente, contar la verdad de lo que había pasado. Pero creo que ya un tiempo en el que yo tengo que soltarlo. Tengo que soltarlo, lo tengo que dejar atrás porque me volvió infeliz tanto tiempo que sentí que perdí un año de mi vida dejándome consumir por un dolor, por una situación en la que yo no tuve la culpa, porque yo no me quería ir con él. Yo no le pedí que me tirara, yo le pedí que me dejara ir. Yo le pedí que me dejara en paz. Yo simplemente me quería ir a mi casa porque mi hijo me estaba esperando en mi casa. Y esa noche no llegué. Esa noche mi hijo me esperó y le tocó acostarse a dormir sin comer porque su mamá no llegó. Gracias a Dios sobreviví y no sé qué fuera pasado de la vida de mi hijo si yo esa noche no fuera salido de ahí. Pero por mucho tiempo mi alma se quedó ahí abajo. O sea, lo que yo era se quedó ahí hasta que decidí que eso tenía que salir. Ahorita estoy sobreviviendo,
estoy vendiendo mis empanadas, estoy trabajando en volver a reconstruirme. Gracias a Dios ya pude volver a comer, había dejado de comer, perdí más de 10 kilos y en este momento me encuentro en un proceso de adaptación nuevamente a terapia psicológica y mi tratamiento psiquiátrico para poder retomar mi estilo de vida y poder nuevamente recuperar mi esencia. Quería contarles mi historia y quería compartir con ustedes lo que me pasó, ya que me perdí mucho tiempo en esa etapa de mi vida y nunca lo conté. Mi familia apenas ahorita se enteró de lo que me pasó, no lo comenté con nadie, me lo guardé y me lo tragué para mí misma sintiendo una culpa que nunca debí sentir. No sé cuántas más hayan pasado por esto, yo sé que no soy la única. Gracias a Dios, sé que si me opero, voy a poder nuevamente recuperar la movilidad de mi cuerpo que en este momento se encuentra limitada. Todavía no me he podido operar ya que no cuento con el recurso económico para sostenerme en ese tiempo de la cirugía. Como comprenderán, debo pagar por lo menos 2 meses de arriendo para poderme operar. Debo tener por lo menos para solventar 2 meses de comida para mi hijo y para mí. Y ese es el motivo por el que no me he podido operar. En este momento me encuentro trabajando mucho, esforzándome para poder en algún momento tener los recursos económicos que necesito y someterme tanto a la cirugía como al proceso de las terapias, que aunque es bastante doloroso, es muy necesario para yo poder recuperarme, salir adelante y volver a ser yo. Este es el primer y ojalá sea el último video que yo tenga que hacer contando lo que me pasó. Me gustaría agradecerle mucho a los que llegaron hasta este punto, a los que se tomaron el tiempo de poder escucharme. No hay justificativo para lo que él me hizo, no tienen por qué buscar un justificativo para algo que no debía haber ocurrido, porque cuando es no, es no.